esencia del contexto es la persecución que comenzó con Esteban en Jerusalén. Pueden anotar ahí. La experiencia que sienten en los receptores de esta carta, los de Asia Menor, es que ya saben lo que son persecuciones. Ya saben, porque una persecución que se inició con Esteban no fue la única. Después van a ir Pedro y Juan, el mismo Pedro va a ir a la cárcel y les van a lastimar y todo eso, ¿se acuerdan? Y les van a prohibir predicar el Evangelio. Y como él y como Pedro y Juan fueron cantidad de hermanos nuestros. Porque un joven llamado Saulo de Tarso en Jerusalén metía a todos presos, los cristianos. ¿Lo recuerdan eso? En los tiempos de Pablo, ¿sí? Y cuando muere Esteban quedó como el primer mártir, pero no fue el único, no fue el único. Los primeros mártires sufrieron bajo los judíos los mataron mismo. Después vinieron las otras persecuciones también. Bueno, Esteban es el primero. Acuérdense que hay un joven religioso llamado Saulo de Tarso, un rabino joven, que es el que asolaba la iglesia, ¿se acuerdan? Que los metía presos. Hasta que se encontró con Jesús. Bueno, así que ellos ya sabían de persecuciones, Cuando Pedro escribe esta carta, saben de qué son las persecuciones. Hay experiencia. Había comenzado en Jerusalén con Esteban. Después comenzó la dispersión, que se fueron por todo el mundo los cristianos porque no podían quedarse en Jerusalén. Entonces huían los hermanos. Y se acuerdan que el libro de los Hechos va a decir, y los que se iban escapando, iban anunciando el Evangelio. Entonces, el Espíritu Santo permitió una persecución para que la iglesia salga de Jerusalén, ¿sí? Y se multiplique la iglesia. Así que eso lo van a ver ustedes que conocen el libro de Hechos, lo van a ver mirando el libro de Hechos. Estos receptores de esta carta sabían de estas cosas. Y también las confrontaciones que tuvo que afrontar Pablo con los antagonismos que sufrió por todos lados. A Pablo, donde iba, no lo aplaudían a San Pablo, cuando se convierte Pablo. Sufrió Pablo por todos lados. Entonces ya había conocimiento de las persecuciones. Pedro manda esta carta advirtiéndole que se viene una brava. Y ellos ya saben lo que son las bravas. Ya han sufrido persecuciones. Bien. El contexto político. Está un muchacho extraordinario gobernando el mundo, el Imperio Romano. Su nombre es Nerón. Un hombre esquizofrénico, por no decir endemoniado. Estaba loco. Él incendió Roma y tocaba la lira divirtiéndose. Poeta. Claro, poeta. Entonces era un loco y aprovechó y agarró para sacarse el peso político, la revolución política, acusó a los cristianos en Roma, de haber incendiado Roma. Entonces con eso tuvo el respaldo político para iniciar la persecución en todo el Imperio Romano. Empezó la persecución romana ya no judía. Ya la persecución fue romana. Y ya empiezan a tirarlos a los anfiteatros, a las fieras, los prenden fuego a los cristianos, los crucifican. Bueno, Pablo va a morir decapitado, el mismo Pedro después va a ser crucificado. Bueno, ya miles y miles que mueren. Perdón, pastor, ¿Esteban también fue decapitado o cómo fue que Esteban no era tirado. Esteban muere por los judíos lo apedrean. Y el que dirige el operativo policíaco, el que dirige eso es Pablo, cuando estaba convertido. Pablo fue el que dirigió eso y metió a otros en preso. Por eso cuando Ananías recibe la orden de parte de Dios, tenés que ir bautizar a Pablo y orar para que reciba la vista porque quedó ciego. En el encuentro con Jesús, Pablo queda ciego, ¿se acuerdan? Dice, tenés que sanarlo. Ananías tembló de la cabeza a los pies, dijo, ese muchos males está haciendo la iglesia, y dijo, ese vas a ver lo que sufrí por mí. Y tenemos el apóstol Pablo, se convirtió.
Se convirtió, y él mismo, con su propia vida, paga el pagamento, porque muere decapitado bajo Nerón. En el Coliseo romano, ahí, pero en todo el mundo de los anfiteatros que había muchísimos crucificados, los quemaban vivos, a otros los tiraban a las fieras, etcétera, etcétera. Yo cuando estuve en Roma, a mí no me causó gozo, pero quería ir a ver. Tantos hermanos, cuando yo vi el Coliseo, allí cuando vi todo el Coliseo, pensar que hace 2000 años, cuántos hermanos, miles y miles, fueron devorados por las fieras acá, o crucificados acá. Impresionante. Así que Nerón gobernaba el mundo, y va precisamente, le manda esta carta a los hermanos del Asia, porque justamente Pedro ve que se viene la persecución, que el emperador va a declarar, y tal cual, así ocurrió, una persecución mundial contra los cristianos, mundial contra todos los cristianos. Así que bueno, la ubicación geográfica ya se las dije, para ubicarlo hoy geográficamente, estas iglesias de Galacia, del Ponto, de Capadocia, de Bitinia, bueno, todas estas iglesias son el actual país de Turquía. Hoy, abren el Google, si quiero ver Turquía, y te muestran el país. Es muy fácil, Así como si está Argentina, hay un país llamado Turquía, que es grandísimo. Bueno, ahí fue esa carta, donde estaban las iglesias que estaban allí, a los cristianos que estaban allí. Porque precisamente la persecución se iba a iniciar en Roma, pero se iba a focalizar especialmente en las provincias romanas del imperio, las provincias romanas. Así que ahí va a ser terrible. Esto es lo que motiva a Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, a preparar a la iglesia sobre este aspecto de la persecución. Bueno, así que va la persecución desde Roma hacia las provincias orientales, a todo lo que es oriente, hacia todo lo que es oriente. Pedro va a ministrar. La administración de esta carta es, anoten, la administración de la carta es, en su estilo es pastoral y de obispo. Pastoral y de obispo. Pastoral porque va a hablar de rebaño. Obispo, que es el que ve, precisamente en griego, el que ve, obispo es el que ve. Es el que ve, el que está mirando. El líder que ve, que mira, que cuida, que ve al pueblo, ve las ovejas. Entonces, el obispo, que es una palabra hoy de calificación religiosa, para el oficio religioso, el obispo. El obispo es el que ve. Por eso, algunas denominaciones tienen el pastor local, el pastor, y a veces también sus organizaciones tienen, aparte de arriba, tienen un obispo, que significa que es el que dirige la denominación, digamos, el obispo. En esto, por ejemplo, la Iglesia Católica usa mucho la palabra obispo, como obispo principal, justamente al obispo de Roma, ¿no? Bueno, como obispo está mirando el pueblo, ¿sí? Y como obispo también les habla del sacerdocio, así que tienen rebaño, pueblo y sacerdocio en la carta. Rebaño, pueblo y sacerdocio. Ustedes que lo han leído lo saben muy bien, más ustedes son real sacerdocio. Así que tienen estos tres aspectos, los van a encontrar en la forma de ministrar. Los va a ministrar entonces. Pedro los va a ministrar, el Espíritu Santo los va a ministrar como rebaño, los va a ministrar como pueblo de Dios, y también como sacerdotes. Porque después, la próxima clase, vamos a hablar de la identidad. La esperanza tiene mucho que ver con la identidad. Uno tiene esperanza en base a la identidad que tiene. Tu identidad en Argentina puede valer, en el exterior no vale tanto. Tu identidad puede valer, si sos diputado, no te pueden imputar tal cosa porque no tienes que sacar de afuera. Un ejemplo, la identidad es fundamental. La identidad. La identidad hace que, si es una persona mayor, no levantes la mano, como en el que van a jubilar. Si es un niño, identidad de niño. La identidad es fundamental y te va a ayudar a ubicar tu esperanza. La identidad. ¿Se comprende esto? La identidad.
Eso lo vamos a ver la semana que viene, no hoy, porque hay mucho, sino. Así que bueno. Después, otra estrategia de la carta, otro objetivo de la carta es la afirmación. La afirmación. Y van a colocar dolor, consuelo. Y pongan identidad, testimonio. Dolor y hay consuelo. Identidad, testimonio. Porque sos eso, comportate como eso. Sed santo porque yo soy. ¿Sabían que está la carta de Pedro? Le coloco una identidad. Tu identidad, porque te lleva a cómo me tengo que comportar mi identidad. Mi identidad me hace que me comporte, me presente, viva, incorpore de una determinada manera, vea de una determinada manera. La identidad es fundamental eso. Bueno, repasamos un poquitito. Los destinatarios son los creyentes del Asia Menor. Estos son como datos generales, porque se entiende igual que esto es un aula, una clase, ¿sí? El objetivo es estimular y fortalecer a una gozosa esperanza. ¿Por qué? Porque hay un motivo, la persecución que se avecina. El contexto cultural es que son predominantemente griegos, es decir, gentiles. La iglesia, por decir que ya lo vimos la semana pasada, eso cuando Juan también escribe cerca del año 90 después de Cristo, la iglesia ya no es tanto judía como empezó Jerusalén. En el año 90 que escribe Juan, 80, 90, el Evangelio de Juan se escribió en esa época, ya la iglesia no era judía. Juan fue pastor de Éfeso. Ya la iglesia era gentil prácticamente. Es decir, era gente, hoy llamaríamos, entre comillas, turcos, que ya se convirtieron, no son judíos. Entonces, por eso Juan tiene todo ese helenismo. En el principio era el verbo, el logos. ¿Se acuerdan que ya los griegos hablan de eso? Heráclito, en el 500 a.C., en el principio era el verbo. Y ya había hablado, ya Heráclito 500 años antes de que había una idea, la idea gobernaba todo. Y Platón ya había dicho que en el mundo sensible es esto, sí, ya, pero es una imagen imperfecta de algo que es perfecto. Platón ya sabía que había una matriz, ya la veía Platón, y así los sabios. Ya estaba la idea de que hay una razón que gobierna el universo, y que acá tenemos una imagen. Y nosotros también, porque dijo, creó al hombre a su ¿qué? Imagen y semejanza. Y en el cielo acá hay calles, y allá hay calles de oro y mar de cristal. Y allá hay familia, toma nombre de toda familia, y acá tenemos familia. Y acá lo tenemos que manejar con el amor, y tenemos un amor medio pobre, porque Dios allá es amor. Esto es una imagen de pobre de lo que es. Así que si tienes ganas de vivir, ponete contenta, ponete contento, porque allá sí está la vida. Dale un aplauso. Está la vida. Acá quieres vivir, acá está la vida. Bueno, está clarito, ¿no? Vamos, hagan raíces, vamos, hagan raíces. Con esto no se salvan las almas las personas. Esto es para los que quieren saber las escrituras, que las conocen. ¿Se entiende? Que quieren saber. Bueno, y cómo Dios se fue valiendo, y se fue revelando y colocando inquietudes en el ser humano. Bien, entonces estamos que venía la persecución, eran gentiles, la experiencia de que había en el contexto, que ya sabían, ya viví otra vez, ya persiguieron a Esteban, ya perseguían a Pablo, y ahora se viene, no, pero ahora prepárate, porque esta viene de allá de Roma, y el loco que gobernaba era el loco, Nerón, el fatuo, el loco era, literalmente loco. El loco quiere matar a todos los cristianos. Entonces, ¿cómo se va a prender fuego a todo Roma? Quiere ver toda Roma, la quiere ver iluminada. Y se dio Roma. Y echó la culpa a los cristianos. Entonces, hay que hacer una persecución, hay que destruir los cristianos, borrarlos de la faz de la tierra. Borrarlos. Obvio, el mensaje cristiano sabemos cuál era. Era todo lo contrario a los antivalores romanos, a los antivalores, la inmoralidad, la violencia, la muerte, las guerras, todo lo que podía vivir Roma, las glotonerías, ustedes ya saben, ¿no? Todas las cosas que vivían ellos.
Así que obviamente que el mensaje cristiano molestaba. Bien. La ubicación ya la tienen. Nerón, políticamente, cuando Pedro escribe esta carta, Nerón está en el asunto, está en su sillón. La carta va a tener por estilo un espíritu pastoral y de obispo, es decir, porque va a marcar y va a hablar al rebaño, y también le va a hablar al pueblo, o los va a conceptuar como pueblo, y les va a dar justamente la revelación del sacerdocio. La afirmación es que en medio de todo el dolor que van a vivir hay consuelo, y que en la identidad que tienen tiene que haber testimonio. ¿Sí? Tiene que haber testimonio. Bueno, anoten. Entonces ya se lo dije, pero voy a hacer ahora la ficha personal de Pedro. El autor es el Espíritu Santo, pero por lo que no así, el autor es Pedro, ¿sí? Llamado Cefas. Su nombre era Simón. ¿Se acuerdan? Esto no quiero perder mucho tiempo en esto porque ustedes ya lo conocen. El nombre de él era Simón. Simón, que significa un junco que se mueve. Más o menos esa es la idea del nombre. Un junco que se mueve. Cuando él confiesa que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, ¿quién dice los hombres? Y Pedro dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Jesús le dice, bienaventurado es Pedro. Y yo te digo que vos, Simón, y yo te digo que vos serás llamado Pedro. En el arameo, en el idioma anterior a los judíos, es Cefas, Cefas. Que luego en el griego va a ser Petro en el griego. Y es el Pedro nuestro latino, Pedro. Que significa piedra. Ese es el nombre del escritor. Su nombre original era Simón. El nombre que le da Jesús es Pedro, piedra. El escritor, el que escribe, es un amanuense, no es Pedro. Pedro da el dictado. Es Silvano o Silas, de que alguna vez fue con Pablo también. Y lo van a ver, por favor, abran sus Biblias. El capítulo 5, versículo 12, ¿quién me lo lee? Ya Pedro está cerrando la carta. ¿Qué dice? En voz alta. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando. Hasta ahí no, listo. ¿Quién escribió? Silvano. El que dictaba era Pedro. Una cosa así como sea, escribir. Y empieza, y va escribiendo. Esto fue así, Silvano escribió. Bueno, esto como detalle de este estudio. Bueno, la fecha aproximadamente se calcula que fue durante el reinado de Nerón, entre el 62 y el 69 después de Cristo. 62, 69 después de Cristo. Si Pedro anduvo con Jesús, si Pedro anduvo con Jesús y tenía unos 30 años, vamos a suponer, que tuviera la edad de Jesús, más o menos. Si Jesús tenía 30, 33 años cuando murió y resucitó, calculamos que Pedro tenía más o menos la edad de Jesús, 30, 35. Estamos pensando que esta carta la escribió con un Pedro de 60 y pico de años, unos 30 años después. ¿Sí? Más o menos. Aproximadamente. Es un hombre grande ya Pedro. Es un hombre que está llegando cerca de los 70, 60 y pico cuando escribe esta carta. Pedro está muy pastor. Los que han leído esta carta, que la han leído, saben que está muy pastor. Es como que les habla ya es otro Pedro, ya no es Pedro el del pacón, que le cortó la oreja al... ¿Se acuerdan? Ya no es ese muchacho violento, ya no es, ya es un hombre templado, es un hombre mayor. Bueno, las similitudes, pongan similitudes, es muy parecido en parte a la carta de Pablo a los romanos y a la de los hebreos. Es muy parecido, tiene muchas cosas. Probablemente la relación Silvano también, hay que ver, ¿sí? Saben que Silas fue compañero de ministerio con Pablo, pero es muy parecido, Leer la carta de 1 Pedro y leer el libro de Romanos lo van a encontrar así. Van a decir, che, acá está aconsejando el matrimonio Pablo, y acá también Pedro. Y hoy que le habla a las casadas y le habla a los casados. Y le habla
sobre la teología de la salvación de Cristo también, como Pablo también, como Pablo. Así que en similitudes con Romanos y con Hebreos. No significa que es una copia, no es un sinóptico, no es un sinóptico, no es una copia, ni hay un texto tomado así tal cual, como lo dice Romanos. Los temas, es decir, lo que se curte en esta carta también se ve en Romanos y en Hebreos. Es decir, estos fueron al mismo seminario. No sé si me comprenden. Fueron al mismo seminario. Y obvio, el profesor era Jesús. Así que bueno. Ahora lo que voy a hacer es presentarle el bosquejo general que ustedes van a estar estudiando. Y la clase que viene, lo que vamos a estar viendo es la identidad. El guiso, ahora preparamos la salsita, pero el guiso se lo come la semana que viene. ¿Estamos? Vamos a entrar. Yo ahora le di los ingredientes. ¿Sí? Los ingredientes. Anoten el bosquejo del libro. Pongan bosquejo general. Punto 1. Después le voy a dar los subpuntos, obviamente, la semana que viene les voy a dar los subpuntos en cada una de las cosas. Punto 1 se trata de la presentación. Y saludo y destinatario. Punto 1 es presentación, saludo y destinatario. ¿Dónde, pastor? Todo apretadito en 2 versículos, 1 y 2. Capítulo 1, versículo 1 y 2, tenés. Presentación, yo soy Pedro. Me olvidaba decirte, apóstol de Jesucristo. Sí, apóstol de Jesucristo. Todos los que están en la dispersión del Ponto, Galacia, Bitinia, Capadocia. Listo. Esta carta va para allá, para allá. Silvano, anotámelo que va para ellos, Esta va para ellos. La dirección. Y ahí le manda el saludito. Ahí nomás, apretadito está el saludo. Ahí nomás. ¿Cuál es el saludo? Que gracia y paz les sean multiplicadas. ¿O no hacemos lo mismo nosotros cuando nos mandamos un audio? Hola, che, Dios te bendiga. Te que llamaba porque te quería decir, hola, che, Dios te bendiga. ¿Dónde está el saludo? Hola, yo soy el pastor Hugo, Dios te bendiga. ¿Sabes quién te llamaba? Que no te olvides que venir a limpiar el templo. Ahí está, la presentación, claro, está la presentación, destinatario para vos, para vos, y está el saludo, apretadito. Yo quiero que aprendan a oler la cocción de los productos. Huelan. En dos versículos, usted tiene que saber qué tiene esa carta. Se presenta Pedro, toda la ficha, por la duda. ¿Quién Pedro? Porque hay varios Pedro, el verdulero, no, apóstol de Jesucristo. Está viejito, ¿verdad? Es un tipo de 60 y pico de años. Está mayorcito. En cualquier momento, tú, clavo acá, lo van a crucificar. Él va a decir, quiero que me crucifiquen cabeza para abajo. ¿Sí? No soy digno de que me crucifique igual que el Señor. Así dice la tradición, no está en la Biblia, pero así dicen los primeros cristianos, que así pidió ser crucificado. Así que no le faltaba mucho, no le faltaba mucho cuando escribió esta carta. Bien, entonces, versículos 1 y 2, ¿qué es lo que tenemos? Si alguien me lo dice, ¿qué es lo que tenemos? Presentación, saludo y destinatario. Y destinatario, todo ahí está. Ahí la tenés que agarrar. Si lo lees rápido no te das cuenta. Se presenta Pedro, ¿sí? Va para Capadocia, para Bitinia, es en Asia Menor, o sea que le manda a un lugar que se tiene que preparar. Prepárense, se viene el frío, preparen los pullovers, es para ustedes. Esto es para ustedes. Y luego tenemos, eso pónganlo entonces, pónganse en punto 1, versículo 1 y 2, presentación, saludo y destinatario, como dijo José. Punto 2, después le dan los subpuntos. Cada uno tiene sus subpuntos también. La doxología trinitaria, que la leí recién. La doxología trinitaria empieza con el Padre. Ahí nomás, en el versículo 3, también ya le mete la segunda persona, Jesucristo, y lo sigue desarrollando a Jesucristo. Y en el versículo 12, ¿con quién termina? ¿Con qué persona? Empieza con el Padre, versículo 3. Ahí nomás mete a Jesucristo. Y empieza a hacerte una teología de quién es Jesucristo. ¿Sí? Y termina el versículo 12, ¿con quién? A ver si encuentran alguna persona de la Trinidad ahí. Espíritu Santo. Al Espíritu Santo.
hace una doxología. La doxología significa ni más ni menos que una unidad de las personas de Dios. Una doxología. Ahí lo declaran esos 12 ahí en esos 11 versículos, ahí está toda la Trinidad. Les presenta la Trinidad. El Padre, lo que hace el Hijo y lo que ahora te va a hacer entender el Espíritu Santo. ¿No lo notaron? Este es un hermoso devocional personal tuyo a manera de estudio mañana con el mate de la mañana. ¿Me entendés? O si te querés desvelar hoy, apagar la tele y te querés desvelar hoy mirándolo. Mirate esos 11 versículos. Esos 11 nomás. Y vas a ver ahí la Trinidad. Ahí está, colocada. La doxología. Bien. Fundamental, cuando estamos fundamental es que me diga lo que piensa Dios, lo que hizo el Hijo y lo que me está diciendo ahora el Espíritu Santo. ¿O no? ¿Estamos de acuerdo? Cuando estás en crisis, ¿querés que te lo diga o no? Que el Padre, ¿dónde está? ¿Me estás mirando, papá? ¿Qué hace Jesús? ¿Y qué me dice ahora el Espíritu Santo? Las crisis. Se mete de lleno, de lleno en la olla se mete Pedro, a la carta. No pierde tiempo en la carta. No sé si le quedaba poca tinta o en el celular le quedaba poca batería. Pero metele pata, Silvano, metele pata, metele esto. Tac, 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 tac. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahí está. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que ahí lo tienen. Y ellos, por supuesto, acordate de que lo nuestro es justamente que somos todo esto para ser conducidos. Acordate, la doxología es para entender que somos conducidos por la esperanza, para que sepas dónde está tu esperanza, porque se viene la prueba. Pero si a vos te dicen, ¿no? El Padre te está mirando, el Hijo hizo esto por vos y el Espíritu Santo te va a dar esto, cambia. Mi esperanza cambia. Mi esperanza cambia. Así que bueno, somos conducidos en la esperanza a través de esta doxología trinitaria. Punto 3 del bosquejo. Del capítulo 1:13, acuérdate que la doxología trinitaria comienza en el capítulo 1:3 al 12. Desde el versículo 13 al capítulo 2, versículo 10, está nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios. Conducidos en la esperanza con nuestra relación con Dios. Capaz que alguno de ustedes, el punto 2, quisiera ponerle, si seguimos la línea de relación, la relación trinitaria, ¿no? Tranquilamente lo pueden poner en la doxología. Bueno, en el punto 3, entonces, está toda nuestra relación con Dios. Obviamente, con los editores, con buen criterio, le pusieron un subtítulo. ¿Cuál es el subtítulo de los editores? Nuestra relación con Dios, nuestra relación con Dios, nuestra relación con Dios. ¿Qué dice? Llamamiento a una vida santa. ¿Sí? Ahí está. Nuestra relación con Dios. Ahí está. Del capítulo 1:13 al capítulo 2:10. Nuestra relación con Dios. Bien. En la próxima clase seguramente te daré algunos subpuntos en esto. Bueno, el punto 4. Obvio. Terminamos el anterior en qué capítulo? Capítulo 2, versículo 10. Este va a empezar en el 11. 2:11 al 3:12. Al capítulo 3:12. ¿Sabes qué? Nuestra relación con los demás. Acordate del 2:11, nuestra relación con los demás. Con el intendente, con Milei, nuestra relación con el rey. ¿Cómo el rey va a mandar un edicto perseguir a los cristianos? Nuestra relación con él. Y el capítulo 3, deberes Cristianos. y con los demás. ¿Deberes qué? Cristianos. Fíjense. ¿No es tu relación más cercana con los demás? Es el primero que no soy yo. Ella es el primero que no soy yo. Él es el primero que no sos vos. ¿Entendés?
El que más tenés ahí es el que tenés todos los días. Nuestra relación con los demás. Acuérdate que en todo esto tenemos que ser conducidos por la esperanza. Uy, este punto 3 va ni bien, porque acabo de gritar, ¿no? Conducidos por la esperanza que las cosas cambien, o sean mejores, o agradecidos al Señor. Así que bueno, conducidos, entonces nuestra relación con los demás, capítulo 2, versículo 11 al 3:12. Punto 5. Muy bien, ¿no? Sí. Desde el 3:13 al 5:11, nuestra relación con la justicia de los hombres. Con la justicia. Cuando padecemos, cuando resulta que el fallo me salió en contra. Resulta que apelé, igual el patrón no me pagó. Le dieron razón a él. Nuestra relación con la justicia humana. Nuestra relación con la justicia. Obviamente, que les está hablando, ¿se acuerdan cuál fue el motivo, no? Una gran persecución va a venir, se va a sufrir y van a tener que tener relación con la justicia injusta. Con la justicia injusta. Yo te dije que esta carta puede servirte de mucho, de mucho. Y terminamos de una manera muy linda. Esperemos que podamos terminarlo todo en la semana que viene. Esperemos. Vos lo vais leyendo en casa. El punto 6 con nuestra relación afectiva. Son 2 versículos nomás. Capítulo 5, 12 al 14. O sea, al final. Al final. Nuestra relación afectiva. No hay mucho para agregar allí, o mucho quizás. Me gusta la manera cariñosa con que se despide Pedro. Y Pablo también va a nombrar el famoso ósculo santo. ¿Qué significa? Maneras de expresar el afecto, buscar las formas. Nos separan 2000 años de ellos y ellos son amigos orientales. Nosotros hemos vivido ya tantos cambios culturales, pero de alguna manera sea así. A ver cómo. A ver. Ahí sea así, sea 2 besos, lo que esté de moda. Pero tiene que haber relación afectiva. Tiene que haber relación afectiva. Es evidente que sí. Que de alguna manera el ósculo tiene que estar en nosotros. ¿Sí? Sea por beso o no beso, según la parte cultural que vivamos, pero tiene que expresarse algo. ¿Sí? Así que bueno, esto entonces, hacemos un último repaso. ¿Sí? Les voy a dar la introducción que hace aquí la Biblia. Que tengo que traer una introducción a todos los libros de la Biblia. Dice así: esta hermosa carta fue escrita a los creyentes del Asia Menor a fin de estimularlos a ellos en la gozosa esperanza frente a la persecución que se cernía. El apóstol tenía la intención de que esta carta circulara entre los creyentes de herencia predominantemente gentil, en congregaciones ubicadas en las provincias del Imperio Romano, donde probablemente el yugo imperial sería más severo, iba a ser peor en las provincias. La persecución no era desconocida por la Iglesia desde las primeras persecuciones en los tiempos de ¿quién? De Esteban, y la dispersión que siguió, especialmente a través del amigo Pablo, hasta el constante hostigamiento que era objeto el apóstol Pablo, que también lo tuvo que sentir. Por donde quiera que iba, los creyentes de la iglesia primitiva habían experimentado en carne propia la fatiga, la tensión, estaban podridos, estaban cansados, a punto de explotar en Roma, a expensas de la iglesia. Por lo tanto, el apóstol Pedro procuró preparar a la iglesia en Asia Menor para el desastre inminente, porque miles y miles y miles murieron, el desastre inminente que se avecinaba en estas provincias orientales, en donde la opresión se esparciría sin duda desde su origen en Roma, comenzando en Roma, inspirado Pedro con un espíritu de pastor, fiel y obispo de las almas. El apóstol Pedro envía esta carta pastoral, para confirmar a su rebaño en la esperanza consoladora de la venida del Espíritu Santo. Puesto que están arraigados en Cristo, deben abstenerse de los deseos de la carne si se encuentran en una sociedad hostil. Sus sufrimientos por amor a la justicia serán en realidad una bendición. Este es el resumen de esta carta. Yo creo
que si son 5 capítulos, si la leen despacio, tranquilo, dice, esta semana me dedico yo a estudiar esta carta, van a ser muy bendecidos en los sufrimientos que puedan tener ustedes y que puedo tener yo, en los sufrimientos, porque se nos va a pedir cosas muy raras, que experimentemos esos sufrimientos. Y decimos, está loco, ¿cómo va a decir eso? Que no soy masoquista, ¿sí? Sin embargo, dice, cuando eso ocurre, se manifiesta la gloria de Dios. Así que tengamos en cuenta esto. Les he presentado esta carta y quiera el Señor que comiencen. Van a encontrar cantidad de textos que nosotros ya los conocemos, cantidad de textos de esta carta, pero que ahora van a poder tener bien ubicaditos en un bosquejo, ¿sí? En donde va a haber un diseño que tiene que ver con cómo Dios nos prepara cuando viene una prueba y dónde aferrarnos. Y lo otro es no considerar, ¿sí?, de que somos los únicos que podemos estar pasando un dolor. No somos los únicos. Así que por supuesto estas son situaciones extremas que quedaron en la historia. Duraron muchos años esas persecuciones, muchísimos años, siglos, duró cerca de 200, casi 300 años, hasta Constantino duraron las persecuciones, así terribles en cantidades, terrible fue eso. Cuando ustedes escuchan hablar de la iglesia de las catacumbas, eran los cristianos que se reunían en cuevas o en tumbas para tener cultos. El famoso pescadito nace allí. El pescadito era una señal, un código que hoy llamaríamos de los terroristas, de los cristianos. El código, sí, del pescadito, porque justamente la palabra pez significaba justamente en el griego eso, Jesús, hijo de Dios, las iniciales. Pues, hasta el día de hoy vemos un coche en la luneta atrás, así, lo vemos por pescadito y decimos, este es cristiano, decimos, este es cristiano. Ya, imagínense en aquel tiempo lo que significaba ese código. Así que yo no sé si lo hacían con el dedo, cómo lo harían, o si lo pintaban en las paredes, pero guarda que eso arqueológicamente se descubrió, todos esos códigos usaban los cristianos para reunirse en las catacumbas. Así que el Señor nos ayude, ¿sí?, a poder ser conducidos entonces por la esperanza, ser conducidos por el Señor con esa gracia. Yo quisiera que podamos ver algunos textos que les van a ayudar. Por ejemplo, 1 Pedro 2:9. Si alguien lo quiere leer, 1 Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahí está justamente un pasaje que nos habla ni más ni menos que de quiénes somos nosotros delante del Señor y para el Señor. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a estar cantando